Bienvenidos, bienvenidas a un lunes más de los lunes del Ateneo. Encontrar una casa asequible es uno de los grandes problemas de los españoles. Jóvenes e inmigrantes son los más afectados. Este era el titular de un especial del País titulado Vivienda, la gran crisis, y el periodista José Luis Aranda señalaba una frase de hace muchos años, en el año 92, del gran economista Kenneth Galbraith, que alertaba del retroceso en los sistemas de bienestar occidentales. Se escribía: no hay ningún país económicamente avanzado, y es un hecho que lamentablemente se pasa por alto, en que el sistema de mercado produzca casas que puedan permitirse los pobres. Lo que en 1992 parecía solo una advertencia, en 2025 suena a profecía cumplida. Prácticamente todas las economías prósperas se enfrentan a una gran emergencia de acceso a la vivienda. España no es una excepción. Las dificultades se acumulan apenas una década y media después de la gran crisis de los años 2008. La crisis es muy distinta de la de entonces. Ahora faltan casas, 600.000 según el Banco de España, solo para compensar el equilibrio entre lo poco que se construye o se construía y los nuevos hogares que se crean. Y conseguir hipotecas, por lo menos hasta hace pocos meses, era bastante más difícil, aunque ahora los tipos han bajado. Esto ha desplazado la atención a los alquileres, sobre todo en algunas ciudades. Pero en un país que, como el nuestro, destaca negativamente por el escaso parque de vivienda pública, los aprietos se han extendido y no afectan solo a los pobres, de los que hablaba Galbraith en la cultura de la satisfacción. La desigualdad está creciendo y algunos grupos demográficos, como los jóvenes o los migrantes, han caído en una trampa con difícil escapatoria. Los precios han subido mucho más que el poder adquisitivo de las personas. Eso ha fomentado principalmente que la gente joven demande vivienda de alquiler, porque no pueden acceder a la propiedad. Y eso ha creado un boom de alquiler, sobre todo en las ciudades más grandes. El resultado es una especie de trampa de la vivienda en la que no puedes ni alquilar ni comprar. En muchas ciudades no puedes salir de ahí, además no tienes ningún tipo de perspectiva, o muy poca perspectiva. Para estas personas, el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, se ha convertido en una quimera. En fin, para hablar de estos temas y referidos a la situación y con datos de Santiago, creo que tenemos la persona indicada. Ismael Irigoy Cadena es geógrafo, licenciado en Geografía con honores en 2009 y doctor en Geografía en 2015 por la Universidad de las Islas Baleares. Máster en Estudios Territoriales de Población por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2010 y actualmente contratado Ramón y Cajal en el Departamento de Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela. En fin, no voy a leer. Como estudiante de doctorado ha tenido estancias en varios países europeos entre 2012 y 2013. Ha tenido varias bolsas de investigación, plaza de investigador distinguido y, por fin, la última, pues, un contrato Ramón y Cajal desde 2022, creo. Su investigación combina la geografía económica y la geografía urbana, la geografía del turismo y la economía política. Se centra en análisis de las formas del rentismo que se desarrolló en los mercados inmobiliarios españoles tras la crisis de 2008, que es el punto de partida importante para analizar actualmente. Tiene publicaciones en muchas revistas de ámbito científico internacional, a citar. Impartió docencia a nivel de grado y máster, incluyendo asignaturas de geografía económica, geografía turística y geografía urbana, así como asignaturas más aplicadas como cartografía turística y sistemas de información geográfica aplicados en la Universidad de Uppsala y en la Universidad de Santiago de Compostela, entre otras. Como digo, actualmente está con un contrato Ramón y Cajal y el tema sobre el que has investigado durante varios años se llama Análisis del proceso de financiarización en el mercado inmobiliario español 2023-2025. Bueno, y ya paro ahí y doy la palabra a quien le doy las gracias por acudir a esta
sentarme ahí. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, muchísimas gracias a Pedro y al Ateneo por esta acogida, por la invitación. La verdad es que estoy un poco abrumado de ver caras tan ilustras aquí escuchándome. Yo soy vecino de Santiago desde hace 5 años. Entonces, bueno, mi conocimiento obviamente puede ser técnico, pero también es limitado. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de accesibilidad a la vivienda en un contexto de desigualdad social en el siglo XXI, muy centrado en el caso de Santiago de Compostela, que es lo que se me pidió. Entonces, lo que voy a hacer va a ser mostrarles una serie de datos que espero que generen una reflexión en torno a cómo está la accesibilidad a la vivienda en Santiago. Soy académico, voy a decir según qué cosas teóricas, pero muy pocas. O sea, para aquellos compañeros que vienen de la USC en activo, pues lamento decepcionar un poco porque va a ser muy de datos, de mapas y de entrar en caliente de lo que es el tema de la accesibilidad a la vivienda en esta ciudad. Entonces, lo que voy a hacer va a ser dividir mi presentación en 4 ejes. Un primer eje, que va a ser el único un poco conceptual, para que me conozcan a nivel académico dónde estoy, qué tipo de debates son los que me interesan, qué se me está pasando por mi cabeza cuando estoy delante del portátil en la Facultad de Geografía. Un segundo punto que va a ser sobre el tema del mercado del alquiler en Santiago de Compostela. ¿Cómo está a día de hoy? Con los datos que he visto en Idealista este sábado pasado y el viernes pasado. O sea, quiénes son los inquilinos y, digamos, cómo lo que cuesta acceder o no cuesta acceder a la vivienda en alquiler en esta ciudad a 15 de mayo, no sé qué día estamos, 16 de mayo de 2025. El tercer punto va a ser ligar un poco la cuestión del alquiler con la compraventa y ya el último apartado será un apartado sobre, bueno, ya discutiré, incluso divagaré un poco más sobre las propuestas, los debates que estamos teniendo a escala, no solo Santiago, sino también Galicia, a escala Estado, de qué hacer con esta supuesta problemática de la vivienda. Entonces, mi punto de partida a nivel conceptual, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos digamos, como macropunto de partida que a nivel histórico todas las organizaciones humanas han generado una serie de desigualdades sociales, una serie de desigualdades materiales específicas a distintos modos de organización histórica. Y en la actualidad, o en los últimos 3-4 siglos, estamos en una manera de organizarnos que es un sistema económico que todos los economistas políticos llaman capitalismo, que tiene unas desigualdades sociales específicas. El núcleo de estas desigualdades sociales específicas es digamos, una dicotomía entre aquellos que tienen el control sobre los medios de producción y aquellos que tienen que vender su capacidad de trabajar para obtener un sueldo para sobrevivir. Bueno, estas ideas conocidas, no me voy a extender en estas ideas. A mí lo que me interesa y lo que intento estudiar es cómo la vivienda es un eje clave en este engranaje de estas desigualdades sociales que tenemos en este modo de organización social de los últimos 3-4 siglos. Y aquí hay un debate que me interesa bastante, que sacaré a colación, que es un debate que se tuvo entre algunos economistas políticos de la vivienda a finales del siglo XIX, ¿no? O sea, cuando uno lee lo que Engels decía que pasaba en la vivienda en el Manchester-Liverpool de 1860, bueno, pues tampoco ha cambiado tantísimo la cosa. Algunas cosas sí, otras no tanto, ¿no? Entonces aquí un debate muy interesante de finales del siglo XIX, que sirve a nivel conceptual a la actualidad, era el debate entre Engels y Proudhon, ¿no? Que Engels decía, bueno, Proudhon, que era un anarquista pseudo-anarquista bastante extraño, dijo ahí en plena eclosión del marxismo que bueno, esto de la contradicción entre capital y trabajo, pues que está muy bien, pero aquí hay una gran dicotomía que es la dicotomía entre el propietario y el inquilino.
que esto es lo que nos está dividiendo la sociedad. Entonces el Engels le dijo, bueno, pues usted es muy tonto, porque esta contradicción entre propietario e inquilino es el resultado de la gran contradicción entre capital y trabajo. Bueno, no me voy a meter ahora en esto, lo dejo ahí. Yo creo que ambos a su manera tenían su cuota de razón y explicaré un poco, así a partir de los datos, un poco por qué cada uno tenía su cuota de razón. Hoy en día, en los últimos 10 años, y especialmente en el entorno académico donde me muevo, en los últimos 2 años, estamos en un momento un poco proudhoniano. Tenemos, digamos, unas tesis que vienen de los movimientos sociales de Madrid y de Barcelona, que están impregnando la opinión pública ya de los grandes medios de comunicación, que hablan de un rentismo popular, ¿no? Si el gran, digamos, el gran metarrelato hace 4 años era, no, los fondos de inversión, Blackstone, etcétera, etcétera, esto ha cambiado. Ahora se habla del rentista popular, ¿no? El pobre inquilino, la dicotomía, que es un Proudhon reloaded, ¿no? De, digamos, estos grupos sociales que tienen que pagar cada vez más alquiler versus esta clase alta, y ya se habla de clase media rentista, ¿no? Que cada vez sube el precio de los alquileres y tiene una renta adicional a su sueldo. Bueno, se está hablando mucho de esto. Y esto es un discurso que hay a nivel de opinión pública y es un discurso que también hay a nivel puramente académico. Entonces, aquí les muestro un gráfico de un trabajo de Lisa Atkins, que yo creo que ya está traducido al español, The Asset Economy, y ella lo que hace en esa gráfica es comparar en la línea azul lo que han evolucionado los sueldos en el caso australiano desde el 85 hasta el 2018, que es una línea más o menos continua, y después cómo han aumentado el precio de la vivienda. Bueno, entonces, si intentásemos trasladar esta tesis a Galicia, lo que tendríamos en línea azul es los aumentos de sueldo en la comunidad autónoma gallega en términos relativos, y las líneas rojas, el naranja más intenso es el aumento del precio de la vivienda en general, y el naranja más claro es el aumento del precio de compraventa de vivienda nueva. ¿Qué tenemos? Tenemos que, con matices, desde 2016-17 sí que, tanto en Galicia como en otras comunidades autónomas, tiende a aumentar más el precio de la vivienda que el aumento de los sueldos. Con matices, pero vamos hacia esa tendencia. Entonces ya estoy aquí intentando hacer la transición entre la teoría y Galicia para aterrizar en Santiago. Estoy en ello. Bueno, continuamos para Galicia. ¿Qué tenemos en Galicia? Tenemos que en el contexto español, desgraciadamente esto no se ve bien aquí en pantalla, pero digamos que estas burbujitas, el eje vertical es el aumento relativo de precio de compraventa y el eje horizontal es, me tiembla el pulso, es los precios de la vivienda de compraventa. Entonces, digamos, lo que vemos es que 16 de las 17 comunidades autónomas, eso es para el año 2024, lo que tenemos es un aumento de los precios. La única donde bajan los precios, ignoro por qué, es la Comunidad Foral de Navarra. Tenemos las comunidades que están peor, que es estas de aquí arriba, donde ha aumentado más los precios son más altos. Esto es Baleares, esta es Comunidad de Madrid, esta de aquí es Comunidad Valenciana y Galicia es esta de aquí. Que no me tiembla el pulso, me tiembla. Perdón, sí. En fin, nervios del directo. Entonces, Galicia, el precio medio, según el Colegio de Registradores de la Propiedad, el precio medio de vivienda en Galicia, de compraventa 2014, está en unos 150.000 euros. Por debajo de la media española, ¿vale? Entonces, ahí, digamos, estamos bien, o relativamente bien. Donde estamos mal es que Galicia está bastante alto en cuanto a subida de precios. Estamos en 8%, ¿vale? De subida de precios. Esto es de las subidas más altas, está por debajo de Baleares, por debajo de Madrid, por debajo de Comunidad Valenciana, pero al mismo nivel que Cantabria y Andalucía. Digamos, está subiendo el precio medio de la vivienda
muy por encima de la media estatal. Entonces aquí ya tenemos una señal de alarma. Estamos bien, pero esto se va a acabar pronto. Y aquí, a nivel geográfico, hay que hacer un inciso muy grande de lo que es Galicia. Seguramente esto es una cosa obvia, pero hay que resaltar. Claro, cuando hablamos de vivienda en Galicia, Galicia tiene una dualidad territorial inmensa. O sea, por un lado está el profundo rural de Lugo y Ourense, donde yo no creo que se pueda hablar de problema de la vivienda como hablamos en el resto de realidades territoriales, y por el otro lado está la espina dorsal que marca la AP9, esa Galicia que va desde Bayona hasta Ferrol, ¿no? Con ciudades más dinámicas como Pontevedra, Vigo, la propia Santiago, Coruña, etcétera, etcétera. Y en estas ciudades, por ejemplo, Santiago no, pero en otras ciudades de este eje sí que está habiendo aumentos de precio muy altos. O sea, el año pasado en Pontevedra, miraba las estadísticas, el aumento de precio fue del 17% en compraventa. En Coruña y en Vigo está en el 10%. Entonces, digamos que aquí tenemos una dualidad territorial y el caso de Santiago, que es el que voy a hablar, pues es reflejo, más o menos, con sus peculiaridades, de lo que llamo la Galicia de la AP9, ¿no? Que está más conectada con las dinámicas estatales, las dinámicas globalizantes, etcétera, etcétera. Bueno, datos oficiales sobre el gasto medio de los hogares en el sector del alquiler. Ahora voy a pasar al segundo punto, que es meternos en alquiler en Santiago de Compostela. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, en primer lugar, unas diferencias en cuanto a lo que nos muestran las estadísticas. En la línea continua ustedes tienen, en rojo España y en azul o verde Galicia, lo que de media un hogar español / gallego gasta en alquiler de 2008 a 2023. Entonces, supuestamente, esto es de la encuesta de gasto familiar del Instituto Nacional de Estadística, en España en 2023 de media los hogares se gastaban 1.100 euros en alquiler y en Galicia 900. Si miramos estadísticas de la encuesta de gasto familiar del Instituto Galego de Estadística, nos dicen otra cosa totalmente distinta. Aquí las metodologías cambian. Según el Instituto Galego de Estadística, en Galicia, que es la línea azul discontinua, en 2023 era un poco más de 300 euros que los hogares gastaban en alquiler, y en Santiago 300 y pico. Bueno, eso es lo que nos dicen. Claro, por eso a mí me interesa centrarme mucho en, digamos, la gente que se va a incorporar ahora al mercado de alquiler, más que los que ya están, ¿vale? Porque aquí, digamos, hay unas diferencias metodológicas bastante marcadas. Después, claro, en las líneas discontinuas que están más altas, vemos los precios medios de Galicia y de Santiago, que son precios que están por más de 800 euros. Entonces, claro, la estadística gallega, que los hogares están gastando 300 y pico euros en alquiler, cuando el mercado de alquiler está en 800 o más, pues hay una disonancia aquí que no sé a qué se debe, pero existe. Bueno, entonces, si vamos avanzando, ¿no? Estos son un poco la evolución del gasto, que en todo caso parece ser que es ascendente. Tenemos, disculpen que no sé, pero se lo digo, ¿no? El parque de vivienda en Santiago, según los datos, estos son datos del Censo de Población y Viviendas de 2021, el 69% de la vivienda en Santiago está en régimen de propiedad. O sea, son propietarios que viven ahí en su vivienda. Un 21% es alquiler y un 10% son otros regímenes de tenencia. Y otros regímenes de tenencia, bueno, después se puede discutir, pero son otras cosas. Por ejemplo, padres que les dejan a los hijos su vivienda y no pagan nada, empresas que dan vivienda a sus empleados, etcétera, etcétera. Bueno, es un reflejo, es una ciudad típica gallega, española, pero es verdad que la forma de tenencia en alquiler es un poco superior a lo que es la media española. La media española creo que es 75% propiedad, 20% alquiler. Aquí la propiedad baja hasta el 69%.
Si seguimos avanzando, una cosa que me ha interesado mucho a mí, y espero que sea de su interés también, es ver un poco, a partir de las estadísticas, cuál es el perfil social que hay en esta ciudad de inquilinos, a partir de lo que nos dicen los pocos datos que podemos recoger. Entonces, claro, yo por mi formación académica, por los debates que tenemos en la academia, claro, ahora, digamos, en otras ciudades como en Madrid y en Barcelona, lo primero que se dice es como, no, el inquilinato está altamente feminizado. No es el caso de Santiago. El caso de Santiago muestra, aquí, al menos en esto, una igualdad de género absoluta. O sea, hay en proporción y en números absolutos igual número de propietarios y propietarias e inquilinos y inquilinas. Bueno, eso es lo que muestran los datos. Entonces, donde empiezan a aparecer las diferencias sociales, poco a poco, es, digamos, en las estadísticas que muestran los distintos, las distintas esferas de grupos de trabajo, ¿no? Entonces, esto es la clasificación oficial de distintas tipologías de trabajadores, y lo que vemos es que más o menos en todas las tipologías de trabajadores, desde los más cualificados a los menos, hay muchísimo más propietario que inquilino. Más o menos está reflejando esta realidad social. Pero hay tres grupos, que son los que están marcados en negro, donde la proporción de inquilinos es mayor a la media. Y esos tres grupos sociales son los trabajadores de servicios de restauración, los de ocupaciones elementales y los, ¿cómo se llaman? Los no es aplicable, no está ocupado, ¿vale? Esos son los tres grupos sociales donde hay mayor parte de inquilinos. Aquí nos empieza a mostrar un poco por dónde van los tiros, pero conforme avanzamos vemos datos un poco más contundentes. Hay una cuestión de edad, que esto quizás era obvio o previsible, pero bueno, las estadísticas confirman. En todos los grupos de edad, incluso los bebés de 0 a 4 años, hay más propietarios que inquilinos. Pero digamos que hay un grupo, que es el grupo entre 20 y 40, donde la proporción de inquilinos es muchísimo mayor que la media. O sea, si la media de Santiago es de 21% de inquilinos, entre los 20 y 40 años alcanza el 34%, o sea, un tercio. Después también con la edad vemos que, por ejemplo, en las cohortes de edad de 60 hasta 80, la proporción de propietarios es de un 80%. Claro, y esto, digamos, muy indirectamente muestra un poco la estructura del problema de la vivienda en España. Claro, o sea, yo, por ejemplo, caso personal y de muchos colegas, ¿no? Los padres, ¿no? Dicen, pero bueno, tanto quejaros por la vivienda, pero ¿qué pasa? ¿No te gusta nuestra casa tan bonita y tal y cual? Claro, después cuando ven que no puedes comprar, no puedes alquilar, ahí es donde hay digamos, un vínculo intergeneracional, digamos, que se nota más, ¿no? Avanzando. Otra cosa muy interesante, que esto sí que no lo sabía, estos son datos del último censo de 2021, que este gráfico lo que muestra es la proporción de inquilinos y propietarios de la gente que ha ido llegando a la ciudad de Santiago, ¿no? Entonces, claro, estos son datos de 2021 y lo que vemos es que los que siempre vivieron en Santiago, los que llegaron desde el 81, entre el 81 y el 90, y entre el 91 y el 2000, esos son casi todos propietarios, 80% de propietarios. Pero los que llegaron los últimos 5 años, aquí la mitad son inquilinos, ¿no? Y esto sí que es, digamos, un titular que para mí me parece muy relevante para lo que es el policy making en Santiago, que la gente que llega a Santiago, digamos, llega sobre todo o en gran medida a través del mercado del alquiler, ¿no? Después ya, con los años, ya se va asentando, pero es una forma de llegada a la ciudad muy fuerte. Y más aún, esto ya es definitivo, claro, aquí hay otra distinción. Si distinguimos, y sin entrar en grupos específicos, pero el titular es que los españoles son propietarios, los extranjeros son inquilinos.
Entonces, claro, aquí sí que ya nos va dando una imagen de lo que es el inquilinato. También otra cosa muy interesante es que, por tipología de hogar, donde hay una mayor proporción de inquilinos son personas que, da igual el género, que viven solas. Aquí es donde hay una mayor proporción de inquilinos en esta ciudad según el censo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un perfil social que no tiene por qué ser acumulativo, o sea, pueden ser perfiles distintos, ¿no? De una persona sola, que vive sola, puede ser hombre o mujer, con ocupaciones elementales, restauración, o extranjero, y sobre todo que hace menos de 5 años que se ha mudado a Santiago, ¿vale? Claro, esto es un poco nuestro perfil de inquilino. Ahora voy a ir a la segunda parte de la cuestión del alquiler, que es un poco, bueno, ¿y qué viviendas tenemos? ¿Cómo se alquila en esta ciudad a partir de datos de Idealista? Esto son datos de Idealista, o sea, a partir no de estadísticas oficiales, porque no existen a este nivel de actualidad ni de agregación, pero trabajo de fin de semana, mirarme las listas de Idealista. Hay 272 anuncios, el viernes pasado había 272 anuncios en Idealista, en la ciudad de Santiago de Compostela. El precio medio eran 1.037 euros, eso es el precio medio. Mucha vivienda disponible, una cuarta parte de los pisos en la zona de Santa Marta, los nuevos desarrollos. Una presencia importante del alquiler de temporada, es decir, un alquiler que no es un alquiler anual que va vía LAU, ni es un alquiler turístico, es un alquiler con base mensual. Y también una disociación bastante fuerte entre lo que es la oferta y lo que las estadísticas nos muestran que es el perfil de inquilino. Es decir, había una gran cantidad de chalets de 400, 500 metros cuadrados con piscina, etcétera, etcétera, disponibles para el alquiler. Claro, eso es lo que hace un poco que se disparen los precios también, ¿eh? Pero, claro, ¿quién va a alquilar eso con los perfiles que tenemos? ¿No? Entonces, hay un problema de que hay una cierta oferta que está disponible que no cuadra con lo que la estadística nos dice que son los perfiles de inquilinos. Entonces, este mapa es un mapa he intentado poner dentro en una cartografía lo que son los datos de Idealista localizados, ¿no? de alquiler. Entonces tenemos que esta zona es la zona oeste de la ciudad, esto de aquí es el centro histórico. Entonces, la zona oeste de la ciudad es la zona donde están los alquileres más caros, las ofertas de alquiler más caras, empujadas por una gran pujanza tanto de Santa Marta como de toda la zona de Galeras. Entonces, Santa Marta, Galeras y... Claro, esto es Idealista, que está todo muy agregado, ¿eh? O sea, con este mapa con todos los matices y precauciones posibles. Cuidado, ¿eh? Son datos de Idealista, o sea, hay que tomarlos con muchas pinzas. Pero sí que en Santa Marta, Galeras, etcétera, etcétera, esta zona de por aquí, los alquileres están a 1.200 euros. Vamos hacia el este-sur, en el caso histórico ya baja a 1.000, 1.100. Vamos aquí, la zona del ensanche de área central, SAR, incluso Conso, baja a 900 y el rural del este ya baja hasta 800, 700, 600. Una cierta gradación territorial este-oeste. Paso siguiente. El Instituto Nacional de Estadística tiene estadísticas sobre las rentas de las personas y los hogares, o sea, la proporción de ingresos que está disponible para gastar, básicamente, a nivel de sección censal, ¿no? Entonces, podemos hacer un ejercicio que también hay que tomarlo con muchas pinzas, de cruzar los datos de Idealista con los datos de la renta por persona y por hogar. Y aquí es donde salen los datos, un poco lo más preocupante, ¿no? Que es que si hacemos esta división, lo que tenemos es que si la gente... Vamos a ver, este mapa lo que muestra es
si uno está de alquiler en su barrio y se quiere mantener en su barrio, ¿qué proporción de sus ingresos tendría que destinar si alquilase en las plataformas que tenemos como Idealista? ¿Vale? Eso es lo que muestra. Entonces, tenemos que, digamos, depende de la sección censal, pero si una persona está sola o quiere alquilar sola porque se ha peleado con el marido o la mujer, porque no aguanta el compañero de piso, porque quiere, por lo que sea, tendría que destinar entre el 48 y el 120% de sus ingresos para mantenerse en su barrio en esta ciudad, a día de anteayer. Esto es un problema. Eso es un problema. Esto que nos está llevando a un modelo que es el modelo que tenemos en las grandes ciudades españolas, en el Levante, que es que obviamente uno aquí, si se quiere mover de su piso y está de alquiler, no va a vivir solo, va a tener que compartir con todas las problemáticas de convivencia que mucha gente o alguna gente ha compartido piso que todos conocemos, ¿no? Entonces, también es curioso que hay zonas en el centro, esas secciones censales se corresponden también con área central, esto es zona de estación de intermodal, esto es otra zona de ensanche que, entre comillas, resisten, pero resistir es que es una persona sola que tiene que destinar la mitad de su sueldo a poder alquilar. Cuidado. Entonces, aquí sí que tenemos un problema. Claro, esto disminuye muchísimo cuando consideramos las rentas a nivel de no media individual, sino media de hogar. O, mejor dicho, hogares multipersonales, cuando ya hablamos de una familia o una unidad de personas cohesionada. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos que esta tasa de esfuerzo baja entre el 28 y el 51%. Sigue siendo muy alta. Hay también disparidades a nivel de sección censal importantes, pero sigue siendo bastante alta. Normalmente los académicos, y en España se considera que el tope, o sea, lo ideal sería pagar menos del 30% de los ingresos en un alquiler. Aquí estamos diciendo que estos hogares multipersonales, como mínimo, si ahora se quieren mover dentro de la ciudad de Santiago y mantenerse en su barrio, insisto, tendrían que pagar entre el 28 y el 50% de sus ingresos. También con diferencias importantes entre zonas, pero esos son los rangos de los que estamos hablando. Claro, ¿qué tenemos? Pues, este es el gráfico que he enseñado antes, pero bueno, claro, si uno está pagando, no sé, según el IGE 500 euros, según el INE 900 euros, por unas medias de 1.000 euros al mes de alquiler y tiene algo ahorrado, ¿qué va a hacer? Pues, digamos, va a haber un trasvase, si no lo está viendo ya, al mercado de la compraventa. A la mínima que se pueda, se irá a la compraventa. Y eso ya lo hemos experimentado en ciudades del Levante, en Barcelona, en Valencia, en Palma, en Madrid, etcétera, etcétera, como primero se calienta el mercado del alquiler, suben muchísimo los precios y hay un momento donde se empieza también a subir los precios de la compraventa porque hay un trasvase, ¿no? Porque las estadísticas nos muestran que el gasto medio en hipotecas en España en rojo, en Galicia en los azules y en Santiago en verde no es muy diferente del gasto medio en alquiler. Entonces, claro, si uno tiene el 20% de la entrada ahorrada, pues merece, desde un punto de vista de la economía personal, quizás merece la pena irse al mercado de compraventa. Pero también que empezamos a tener en Santiago, está pasando lo mismo que el alquiler, que otra vez datos de Idealista, que hay que manejarlos con mucha precaución, no es euros por metro cuadrado, aquí estoy siendo un poco provocador, estoy poniendo los euros a secas. Claro, la media de precios está de compraventa el rango en medio por sección censal está entre 215.000 y 470.000 euros. Y el precio medio de los anuncios que había anteayer en Idealista son 330.000 euros. Es caro. ¿Qué pasa? Nuevamente, aquí también hay que tomarlo con matices. Hay muchísimos chalets a la venta, muchísimos chalets.
No es que todos los pisos normales estén a 330.000 euros. No quiero dar esa idea porque no es verdad. Pero volvemos a lo mismo. Hay una diferencia entre la oferta y la demanda. ¿Quién va a comprar un chalet con vistas al Pedroso por 700.000 euros? Por ejemplo, ¿no? Con una piscina, jacuzzi, etcétera, etcétera. Bueno, pues a lo mejor, no sé quién, yo desde luego no. Me lío con mis recursos retóricos yo mismo. Entonces, claro, aquí lo que vemos que es interesante es que zonas de la periferia, aquí sí que aparecen como caras, aparte del centro histórico, ¿no? Son zonas de la periferia. ¿Por qué? Por el efecto de estos chalets. ¿Sí? Sí. ¿Esta más oscura? ¿Cómo? Aquí. No sé qué zona es. Esto es muy rural. La ciudad de la cultura está por aquí, pues más para abajo. Esto es sección censal que pertenece a Santiago de Compostela. Sí. Es de las zonas más caras, sí. Pero eso es porque hay viviendas muy grandes que se venden. Porque si, esto no lo he puesto porque si no se nos complicaría la cosa. Pero si fuese en euro por metro cuadrado, saldría lo más barato. Yo creo. Pero ¿qué pasa? Que son casas muy grandes. No es lo mismo vender un piso de 40 metros cuadrados en el centro histórico que vender un pazo enorme allí. Entonces, digamos, estoy jugando un poco con esto, ¿eh? Insisto, son datos de Idealista tomados a lo bruto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, si hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho con el mercado de alquiler en el mercado de la compraventa, que, claro, para pagar, yo calculé que damos un 20% de entrada, no he tenido en cuenta los tipos de interés y he hecho hipoteca a 30 años. ¿Vale? Pues con esto lo que tenemos es que si uno quiere comprar en su barrio, nuevamente, digamos, tendrá que destinar del 30 al 80% de sus ingresos, si está solo, claro, yo tiro para lo mío, tendrá que pagar entre el 30 al 80% de sus ingresos para poder comprar una vivienda, ¿no? También interesante, las zonas del ensanche que va desde área central hasta pasado la estación central son las zonas menos inasequibles. ¿Por qué? Porque aquí es donde se concentra la oferta que aún existe de pisos, ¿sí? en vez de chalets. Después, esta digamos que es mi diapositiva más positiva. Si ya tenemos una unidad familiar consolidada, aquí sí que podemos acceder aún a la compraventa en Santiago. O sea, el esfuerzo baja mucho. Baja del 13%, que hoy en día en España esto no es nada, al 34%. O sea, si tenemos familia, podemos comprar. Podemos comprar también pisos en según qué zonas del ensanche. Después hay otras, esto creo que es Vista Alegre, que ya está fastidiado. O sea, o podemos comprar en ensanche o en según qué zona, por Concho también, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué tenemos? Tenemos, digamos, este momento proudhoniano clarísimamente. O sea, eso es un gráfico que salió en El País hace un año que decían que el precio de la vivienda aumentó muchísimo más que los sueldos en todas las comunidades autónomas. Yo esto lo miré en su momento y lo que vi es que sí que los sueldos están aumentando muchísimo menos que los precios de alquiler. Y entonces aquí es donde está para mí un poco el nudo gordiano social que tenemos. Claro, si uno tiene 100.000 euros ahorrados o 200.000 euros ahorrados y da 2 entradas, se queda con una vivienda, la otra la alquila, los precios suben y eso, digamos, la hipoteca se paga sola y encima tenemos una renta adicional. ¿Vale? Eso genera lo que antes del 2008 se llamaba un efecto riqueza, ¿no? Una clase media española históricamente bastante maltratada comparada con la clase media europea, con unos sueldos estancados que de repente, pues sí, pues nos podemos ir a Cancún o nos podemos ir a Nueva York. ¿Por qué? Porque aparte del sueldo que tenemos de la universidad, pues encima tenemos una renta adicional. Pero claro, eso va de la mano de un efecto pobreza, que es esta proporción, población, sobre todo inmigrante, en muchos casos también joven, que vive sola, que tiene que pagar más y más.
¿no? Entonces, eso es, digamos, un poco la historia que tenemos en España en general y está empezando en Santiago también en particular. ¿Por qué digo que es un momento, ya metiéndome un poco a nivel conceptual, voy bien de tiempo, ¿no? Sí, un momento proudhoniano. ¿Por qué? Porque, sí, bueno, todo esto puede, claro, como decían los teóricos de economía política, pues sí, la vivienda es una mercancía que es como cualquier otra, pero a la vez, claro, si uno ahora compra y alquila, tiene unas posibilidades de rentismo que son bastante amplias, por un lado, y que están basadas en un aumento del precio de la vivienda que no va de la mano de un aumento del valor entendido como la fuerza de trabajo que se invierte en esta vivienda. Es decir, yo tengo una vivienda, no la rehabilito, no hago ningún trabajo para que esta vivienda sea más bonita, ni tenga unas ventanas más grandes, pero aún así cada año puedo ir subiendo el precio. Bueno, esto es un momento bastante proudhoniano. Y ya para ir acabando, bueno, me gustaría, ya para abrir un poco y divagar más, hablar de algunas de las propuestas o discursos que está habiendo sobre, bueno, cómo solucionamos esto, ¿vale? O sea, eso está muy bien, bueno, tenemos esta situación, ¿qué hacemos al respecto? Y un discurso mayoritario que hay a escala europea, a escala española, a escala gallega también, es el de falta oferta. Yo también lo he dicho, ¿no? Hay muchos chalets, hay pocas viviendas, hay pocos pisos. De hecho, esto es un gráfico de la Escuela de Registradores de la Propiedad que nos está mostrando, estas son viviendas visadas en el conjunto de España, 2007 un petardazo de 650.000 y ahora estamos por debajo de las 100.000 en toda España, ¿no? Entonces, claro, esto va muy bien para según qué discursos. No, vamos a construir más. Vamos a construir más y se nos arregla la cosa. Bueno, esto es un discurso que es muy mayoritario y que hay que tener muy claro, yo creo, los matices que tiene ese discurso. ¿Por qué? Porque entre 2000 y 2008 en España se construyó más que en Francia, Reino Unido y Alemania juntas. ¿Sí? Los precios en ese momento eran los más caros de la historia. Galicia y Santiago están mucho mejor ahora que antes de 2008. Entonces no se trata solo o principalmente de construir, se trata de qué se hace, cómo se accede a la vivienda, o sea, en qué régimen se accede, porque podemos construir lo que queramos, podemos construir 800.000 viviendas en Santiago, da igual, 1 millón, o sea, podemos urbanizar de aquí hasta Noya. Pero si los precios están a 1 millón de euros, o sea, da igual lo que construyamos. O sea, la cosa, el centro no es allí, digamos, no es necesariamente en la nueva construcción. De hecho, ¿qué tenemos? Esto lo he enseñado en otras ocasiones, es una noticia del Correo Gallego, bueno, que nos dice que en Galicia, en general, esto está muy, digamos, manipulado por el factor rural, ¿no? El 28% de viviendas en Galicia están vacías. No segundas residencias, viviendas vacías, con estados distintos de mantenimiento, obviamente. En Santiago, de las 56.000 viviendas, hay 6.000 viviendas que están vacías, un 10% del parque inmobiliario de esta ciudad. Esta ciudad está creciendo a menos de unas 1.000 personas al año, como mucho. Con 6.000 viviendas, con un ratio de 2:1, que es el ratio más normal, podríamos mantener un crecimiento, presuntamente, y con todos los matices que quieran, sin construir durante 10 años. Se podría, ¿vale? Yo entiendo, y aquí no me quiero meter porque es muy fácil hacer estos discursos, ¿no? Que bueno, ahora si estuviese aquí el arquitecto, si es que está aquí, a lo mejor está el arquitecto municipal o gente del ayuntamiento, claro, a ver cómo nos ponemos a rehabilitar según qué. No es fácil, pero es una posibilidad que existe. Después, otro elemento muy interesante, o sea, ¿qué se está planteando? ¿No? La Xunta de Galicia quiere o va a hacer 3.600 nuevas viviendas en la ciudad de Santiago. ¿Buena o mala noticia? Es que da igual, o sea, lo que importa es esas 3.000 viviendas, si esas 3.000 viviendas, digamos, tienen unos precios limitados que puede hacer todo el mundo, fantástica noticia. Si esas 3.000 viviendas no tienen estos controles, indiferente, o sea, es consumo de territorio innecesario. En vez de eucaliptos tendremos casas, bueno, tal.
Sí que es verdad, por decir, esto es noticia de prensa, yo no sé los detalles, ¿no?, que la Xunta ha dicho que estas 3.400 viviendas, 2.800 serán protegidas, ¿vale? Pero lo que habría que saber, que yo lo desconozco, ¿qué implica esta protección? ¿Implica que no vamos a subir de una media de 300.000 euros? ¿Que no vamos a subir de 300.000 euros en compraventa, de una media de 1.000 euros de alquiler? No lo sé. Entonces, aquí, digamos, yo creo que es un momento para debatir a nivel social, ustedes que tienen influencia sobre esta ciudad, un poco de abrir la caja, de ver lo que es bueno, lo que es esta protección, esta supuesta protección de viviendas, ¿no? Entonces, ya para concluir y abrir, tengo más diapositivas, pero ya me estoy cansando de hablar y quiero que ustedes seguro que tienen ideas muy buenas, ¿no? Claro, digamos, ¿a qué escenario vamos? Vamos a un escenario, ahora es un momento bastante bueno en esta ciudad y en esta comunidad autónoma porque no es el desastre, el despropósito que vemos en Cataluña, Baleares o Madrid, no, aún estamos a tiempo. Si no se hace nada, si continuamos con esta lógica del libre mercado y de este todocentrismo de un régimen de propiedad privada, pues sabemos lo que pasa. Podemos ir a Barcelona o a Palma. Aumento sin medida de precios, de repente, hay chabolismo en Barcelona, hay chabolismo en Palma, claro. ¿Qué vamos a hacer? Chabolismo, autocaravanas, funcionarios que viven en autocaravanas, también, claro, el tema de la ocupación, ¿no?, que crispa tanto, ¿no? Es que en Cataluña hay mucha ocupación, en Barcelona hay mucha ocupación. Bueno, sí, claro. ¿Y por qué en el norte de Europa no hay tanta ocupación, ¿no? Entonces, ese es un modelo. El otro modelo, que es un modelo que se ha empleado en el norte de Europa, que, bueno, claro, es que, claro, Norte de Europa parece que está muy lejos, pero bueno, aquí hay muchos en la sala que hemos vivido en estos contextos, ¿no? O sea, yo vivía en una ciudad hace no tanto, antes de venir a Santiago, en Suecia, donde la mitad del parque inmobiliario era de la empresa municipal de vivienda y era un alquiler que era regulado, que era el 20% de tus ingresos, había que hacer una cola y ahí vivía desde el refugiado sirio, lo he dicho antes, hasta el catedrático emérito jubilado que cobraba 20.000 dólares al mes. Ahí, digamos, había vivienda para todos los gustos. Ahí la gran discusión era, digamos, si se vivía muy cerca del centro o no. Ahí sí que había un poco de tensión, el resto tal. Este modelo, claro, se puede decir, aquí en el contexto español o el contexto gallego dirían, no, pero es que no tenemos recursos. No tenemos recursos. Bueno, ahora el Concello de Santiago va dicen, ¿no?, a promover una tasa turística en los hoteles. En Baleares, por ejemplo, recaudan al año 50 millones de euros en tasas turísticas. Obviamente, otra realidad, muchísimos más turistas. Pero bueno, quiero decir, hay maneras, digamos, con todo este efecto globalizador que tenemos, hay maneras de recaudar que sirven para impulsar este tipo de medidas. Esto es la opción 2, que es la opción socialdemócrata. Y aquí hago un inciso. Es curioso a nivel histórico, ustedes que en general tienen más perspectiva que la mía, ¿no? O sea, digamos, yo me he criado una generación donde he tenido una educación pública de relativa calidad, o sea, yo me crié en educación pública. Eso entiendo que fue una decisión del primer gobierno socialista. Después, en España, a pesar de todos los avatares, tenemos una sanidad pública bastante buena, al menos para el usuario. O sea, a los estándares del norte de Europa. Esto fue una decisión política de Narcís Serra a principios de los 80. ¿Qué pasa con la vivienda? Aquí hubo un momento histórico donde se decidió continuar con el modelo de apología a la propiedad privada que venía del tardofranquismo. ¿Que eso tiene que existir? Por supuesto. Pero lo que nos muestran los datos es que no puede ser el único modelo. Hay que abrir otras vías de vivienda pública, simplemente. Entonces, esta vía socialdemócrata es la segunda y después, si esto no se soluciona, pues creo que no hay nadie muy joven en esta sala, ¿no? Pero hay las generaciones nuevas que están viniendo muy fuertes, de 18, 20 años, que ya van por las vías radicales. Claro que eso para el gran público suena como, oye, esos chicos se les ha ido la cabeza,
Pero claro, para unas generaciones muy jóvenes es un nivel de desesperación tan alto que obviamente recurren a lo que tienen que hacer, que son proponer medidas radicales. Entonces, digamos, estamos en esta disyuntiva de ver qué vía cogemos. Lo dejo aquí, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Ismael. Te plantearía yo, antes de que pase al público a hacerte las cuestiones que... Estos datos que has tenido que recoger de los portales inmobiliarios denotan o se infiere, digamos, una realidad. Las estadísticas sobre vivienda y sobre el mercado de vivienda, el mercado de alquiler, solo provienen del sector privado. No hay, o sea, además con esa discrepancia que señalabas entre el INE y el Instituto Gallego de Estadística. En esos países donde tú has participado, donde has estado, las estadísticas y la forma de organización de la vivienda que se promueven para hacerla accesible, cómo, digamos, marca la diferencia. Es decir, tú, si esto lo tuvieras que hacer con una ciudad de las que has estado, de Suecia o de... Las estadísticas estarían en las páginas oficiales de los institutos, ¿no?, oficiales de estadística. Esa es una, digamos, base de partida para conocer la realidad. Pero bueno, simplemente es una reflexión. Paso la palabra al público que quiera plantear alguna de las cuestiones. Bueno, pues yo creo que comentabas que un problema es que los trabajos se estaban cobrando menos, ¿no? Y entonces, claro, esto está relacionado con las dificultades de lo que yo oigo, de la pequeña y mediana empresa, la excesiva regulación, que están cayendo muchas, según he oído, no lo sé, de primera mano. Y entonces, claro, al obligarles a aumentar el precio mínimo, que también es una regulación fuerte, no marcada por el mercado, y unas condiciones de trabajo, pues lo que he oído es que luego no ha aumentado el precio de la gente que ya lleva más años. Bueno, entonces, o sea, que está disminuyendo lo que la gente cobra. Luego está subiendo la cesta de la compra, alarmantemente. Y claro, yo lo que vería muy mal es que el problema de la vivienda se utilice para ir contra la propiedad privada, porque entonces ya pensaría que es un problema creado para eso, porque la propiedad privada tiene una función, además de mantenimiento de la economía, enorme. Y luego, por supuesto, si esa vivienda social es en régimen de alquiler, yo lo veo fatal, porque eso crea un condicionamiento, una falta de libertad. El que tu casero sea el Estado, digamos, pues eso es un condicionamiento total. Y entonces, bueno, pues yo creo que la propiedad privada... La tasa turística no me gusta en absoluto tampoco, porque es cobrar por moverse. Bueno, pues ¿cómo ve la situación entonces laboral? A ver si puede comentar algo de la pequeña y mediana empresa, que es la que de alguna manera dificulta, me imagino, que tampoco tienen por qué tampoco vivir en la misma zona, que es lo que está comentando usted. Bueno, gracias. Sí, bueno, en cuanto a las pymes, sí, obviamente, pues es una situación histórica, ¿no? Yo tengo familia que también son pequeños y medianos empresarios y sé de primera mano un poco las dificultades que sufren. En cuanto a la cuestión de la propiedad privada, yo no me meto con la propiedad privada, o sea, me parece muy bien que exista. Lo único que estoy diciendo es que los datos, a mi entender, mi manera de entender los datos muestran que la propiedad privada no puede ser la única manera cómo gestionamos la vivienda en esta ciudad y en este país. Entonces, bueno, aquí cada uno puede elegir si prefiere el casero que sea un banco, que sea Pepito el vecino, o que pudiese ser el ayuntamiento, o que pudiese ser una cooperativa.
Entonces, a uno le puede parecer mejor o peor, pero bueno, yo creo que si tuviésemos la opción de elegir, esto sí que nos iría mejor. En cuanto a la tasa turística, ya se sale un poco de la charla de hoy, pero sí que es una medida que están implementando en muchas ciudades con muchísimo turismo y, digamos, yo lo que veo importante es de la tasa turística no es tanto ponerla o no, sino si se pone, a qué se destina. Porque lo que sí que coincido con usted, que me parece un poco mal, es, como hacen en algunos lugares, que se pone tasa turística para pintar la fachada de los hoteles. Bueno, pues escuche, no sé, quiero decir, eso, si se destina la tasa turística para acabar con las externalidades negativas que produce el turismo en la ciudad, me parece bien, si no, ya lo podemos discutir. A verdade é que plantexaches aí moitísimos problemas. Bueno, eu quixera, en primer lugar, suliñar que o crecemento dos precios no conxunto do Estado en Galicia, o coste de vida, en definitiva, está subindo a unha tasa realmente en torno ao 2,5%. Segundo punto, que fixo referencia á anterior intervención. A taxa turística ten un obxectivo, entre outros casos, fundamentais para os ciudadanos de Santiago, é evitar que a promoción do turismo e a información do turismo apaguen todos os ciudadanos de Santiago. Non sei se esa señora que interviu antes coñece que dos presupostos municipais se destinan 2,5 millóns de euros para promocionar unha industria que está claramente consolidada dende fai xa anos en Santiago. A mí me parece que isto, bueno, pois, por lo menos, hai un amplio consenso na cidade para que, efectivamente, esa tasa turística se destine a eses gastos turísticos que son os que producen os turistas. Pero a min o que me quixera preguntar especificamente é o impacto que teñen as vivendas turísticas na oferta de aloxamento para os cidadáns de Santiago, sobre todo para aqueles que teñen que construir unha nova familia, aqueles xóvenes que se incorporan ao traballo, aqueles, digamos, profesores ou científicos que chegan á cidade con un posto de traballo na universidade e que non atopan unha vivenda accesible acorde con a súa retribución e, polo tanto, os precios que eles poderían satisfacer. É evidente que falta, en fin, vivenda, oferta de aloxamento, precisamente derivada desta utilización abusiva de viviendas de uso turístico en Santiago, e que falta oferta pública de vivenda protexida, que non quere decir que a dirixe ao Estado, sino que a promove o Estado. Os propietarios son aqueles que a compran, pero non é o Estado quen é o propietario desa vivenda, por clarexar ese punto tamén da anterior intervención. Gracias. Bueno, moitísimas grazas pola pregunta, moi axeitada. Eu penso que sí, hai moitísima vivienda turística en Santiago. Estaba mirando onte, fai 2 días, eran 272 vivendas en aluguer en Idealista, o sea, para aluguer anual, e en Airbnb eran 262, o sea, 50-50. Claro, bastante desastroso, sí, pero por ver la parte positiva siempre, hace unos años era peor, en otras ciudades es peor. En otras ciudades hay como 90% en Airbnb y 10% de alquiler residencial. Aquí ya es 50-50. Mal, pero bueno, podríamos estar peor. Obviamente tiene un impacto muy grande. Claro, ¿qué pasa? Claro, o sea, las viviendas que están idealistas son viviendas, muchas de ellas, que no se pueden alquilar por Airbnb. Entonces, muchos pisos que se podían alquilar a lo que usted dice, ¿no? Estudiantes, trabajadores, etcétera, etcétera, están en Airbnb.
Problema sí que lo es. Aquí hay dos cuestiones claras que nos muestran las experiencias de otras ciudades y otros países. Uno, la vía de la limitación / regulación / prohibición no funciona. Yo no sé qué pasa, o sea, es una cosa muy mística para mí, pero en París y en Barcelona y en Mallorca prohibieron y han prohibido no sé cuántas veces. Vamos ahora a Airbnb, veremos miles de viviendas. No sé por qué. O sea, realmente me supera esto. Eso por un lado. Y dos, una cosa que, por ejemplo, es una discusión que teníamos en Mallorca hace 10 años, ¿no? Que yo iba ahí y decía, no, tenemos que acabar con Airbnb. Y me venía el del lobby de Airbnb, que era profesor de la universidad, y me decía, bueno, chico, aquí la cosa es que esto es una cosa multifactorial. Y decía, no, mentiroso, no, esto es alquiler turístico, no, multifactorial, nada. Después, con los años, he visto que tenía una cierta razón. O sea, obviamente el alquiler turístico es una cosa muy grave que hay que regular de alguna manera si queremos un modelo de ciudad que sea donde el derecho a la vivienda sea para todo el mundo. Eso está claro. Pero, digamos, una vez dicho esto, lo que tenemos es un problema más complejo. Yo creo que si mañana llega un político así muy echado para adelante y dice, no, mira, a partir de hoy no va a haber alquiler turístico en Santiago. Se acabó. Ni plurifamiliares, ni unifamiliares, ni centro histórico. No, se acabó del todo. ¿Se solucionaría el problema? Yo creo que no. ¿Se aliviaría? Sí. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que son importantes. Hay nomadismo digital, que está entrando, mucha gente que teletrabaja. Está viendo, yo que leo la prensa también del Levante, bueno, ahora el gran mito en la costa mediterránea es vivir entre el Levante y el norte de España, porque claro, con el calor que hace allí y cómo están los precios, pues la vía de escape es el norte. O sea, funcionarios gallegos que viven en Cataluña, archipiélagos, policías nacionales, guardias civiles, gente de la universidad, enfermeras que están volviendo así. O sea, hay unos patrones de mucha más movilidad, ¿vale? Que eso afecta al mercado de la vivienda. Y después, ¿cómo se componen los nuevos hogares? Claro, el modelo tradicional de gran vivienda, los hijos se van haciendo mayores, vamos comprando, etcétera, etcétera, eso está acabando. ¿Por qué? Porque hay una sequía demográfica. Nosotros, los que se supone que nos tenemos que reproducir, no nos reproducimos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que vienen los inmigrantes ya adultos, que digamos, la nueva savia demográfica es gente que está ya entrando en el mercado de la vivienda muy por arriba. ¿Por qué? Porque son familias ya consolidadas. Todo esto nos está afectando. Entonces, claro, tenemos un parque inmobiliario que está construido que tiene unas dinámicas de hace muchos años que no se adapta a la realidad social a la que tenemos. Entonces, obviamente, el alquiler turístico es una pieza clave, la más importante seguramente, pero no la única. Entonces, obviamente hay que regularlo, pero hay que tener en cuenta también otras cosas. Sí. Mira, bueno, quería comentar que cando deches moitas estadísticas, a mí me gustaría tamén saber, seguramente que non hai, o régimen de propiedad, cantas viviendas ten cada cidadán, os que teñen un, os que teñen dúas, os que teñen tres, etcétera, etcétera. Sería tamén bon sabelo, non? Incluso tamén a nivel de Airbnb, non? Porque hai moitos que teñen unha vivienda en Airbnb, pero creo que hai tamén grupos que teñen decenas ou incluso hoteles tamén, non? Que teñen un montón de viviendas que Airbnb, non? Bueno, eu creo que a responsabilidade do tema da vivienda principalmente das administracións, non? O sea, aquí é principalmente autonómica, porque é a responsable de vivienda. Entonces, a Xunta de Galicia, pues, lévanos, desde que foi a crise económica, pues, non gastou un duro en vivienda protegida. Entonces, o normal, durante tantos anos, se non se gasta, se non hai vivienda protegida, que haxa problema de vivienda. Eu supoño que en Galicia e no resto de España. En Santiago, pues, que hai unha universidade con moitos estudiantes, o lóxico tamén sería, tamén incluso igual responsabilidade da universidade, que se preocupara por ter residencias estudiantiles, o sea, fixose a residencia aí no campus, desde aquela non se fixo nada máis. Agora está en régimen privado o hospital provincial, que efectivamente será unha solución para moitos estudiantes,
E iso tampouco é tanta inversión, porque eles tamén van pagar unha mensualidade, van pagar un alquiler, ese gasto que hai, ao final vais a amortizar. O que pasa é que aquí a vivenda non interesa a nadie, parece que non interesa a nadie, non? Porque a vivenda de alquiler é un gasto, pero que tamén se amortiza, porque os alquileres van pagar a obra, non? Bueno, en resumir as contas, que eu creo que hai un problema de vivenda principalmente porque nadie se preocupou de arrasalo, non? Vale, era o que quería. Sí, bueno, moitísimas grazas. Tamén pregunta moi boa. Desgraciadamente no tengo la respuesta porque eso se me ha escapado. Me parece, bueno, me ha dado usted en el punto clave que no he mirado los datos, pero entonces no puedo contestar, o sea, especularía demasiado. Pero obviamente hay que sí. Para la próxima charla me prepararé esto de los caseros, digamos, cuántas viviendas tienen. Lo desconozco para Santiago. De todas maneras, sí que las estadísticas que he visto a nivel gallego y a nivel español son pocas viviendas. Suelen ser pequeños propietarios de menos de 3. ¿Vale? Entiendo que aquí será lo mismo, pero no lo sé. Para Airbnb tampoco lo sé, la verdad. No, lo ignoro. Y el tema de las discusiones políticas sobre la vivienda pública, es verdad, no ha interesado. O sea, aquí un gran drama que tenemos en Galicia, en conjunto del Estado, es que la última vez cuando se hicieron grandes promociones públicas de vivienda, paradójicamente, y esto es un poco tabú, pero habrá que romperlo, fue en los años 60, con escudos de la Falange. Después llegó la democracia, la consolidación de un cierto estado de bienestar, pero con la irrupción del neoliberalismo, y todo esto dejó de interesar. Las políticas autonómicas no es solo Galicia, O sea, quizás el Euskadi y Navarra algo, pero el resto no han hecho nada, de nada, de nada. O sea, es un terror absoluto. Entonces, eso, digamos, en la construcción política del Estado de las autonomías es un error garrafal que ahora se está pagando 40 años después. Sí, totalmente. Y ahora sí que empieza a interesar porque, claro, cuando al principio eran solo... claro, estamos en sociedades que son bastante cerradas. Al principio eran solo los inmigrantes. Bueno, ¿a quién le importan los inmigrantes, no? Tal. Pero ahora, claro, cuando ya es nuestros hermanos, nuestros hijos, etcétera, etcétera, aquí ya empieza... esto se nota. Esto ya es opinión un poco de barra de bar, ¿no? Pero se nota como a la gente le afecta más porque ya tiene a sus conocidos, a sus allegados que le está afectando ese problema. Entonces, aquí sí que ya empieza a ser un problema político. Y por eso la Xunta, que, bueno, serán lo que sean, pero bueno, tienen olfato político, 20.000 viviendas. Vamos a poner 20.000 viviendas, 3.000 en Santiago, 3.000 en Coruña, 3.000 en Vigo, etcétera, etcétera. O sea, esto es lo que muestra, más allá de cómo vaya la cosa, pero que el olfato político ya se ha activado, porque el tema de la vivienda ya empieza a ser central. Lo es en Irlanda, lo es en Portugal y en el Estado, en Galicia en concreto, ya es un tema importante. Entonces, yo creo que esta percepción, por una cuestión de números electorales, empezará a cambiar. Yo quería plantear una cuestión de índole metodológica en el dibujo que nos has presentado del problema de la vivienda en Santiago. Y es que para diseñar los datos con respecto a la oferta, según nos has dicho, te has basado en la plataforma Idealista. Yo me pregunto, no lo sé, si para ese retrato robot es suficiente eso o si en esta ciudad todavía pervive mucho la búsqueda de vivienda, sea de alquiler o de compra, a través de las agencias inmobiliarias. Es decir, si en vez de fijarte en lo que ofrece la plataforma Idealista, hubiera recabado, sería muy difícil, claro, los datos de las agencias inmobiliarias, los resultados y el retrato robot, el plano, ¿sería igual o no? También, muchas gracias por el comentario, súper acertado. O sea, esto ya he avisado que metodológicamente está muy cogido con pinzas. Evidentemente, si hubiese sido un estudio más serio de lo que ha sido y más prolongado en el tiempo, tendría que haber ido a agencias inmobiliarias. Yo sospecho que no habría gran diferencia, pero es una sospecha. Vamos, es mi intuición me dice que no habría grandes cambios. De todas maneras,
también por lo que sé, y eso también es, tampoco tengo datos, pero esos portales, los portales online cada vez tienen una presencia más fuerte. Es más, hay muchas inmobiliarias, o sea, hay muchos anuncios que ya no son de particulares, son las propias inmobiliarias, las que tienen el cartelito, que están colgando en línea. Entonces, digamos que eso me da cierta confianza de que esos datos, con todos los límites que tienen, son un poco representativos de estas dinámicas. Muchas gracias por la conferencia. Quería se preguntar, tú estuveches en outros países, ¿no? Como é o réxime? É dicir, sei que en Europa o 30% da vivenda en alquiler é dos estados ou das institucións públicas, ¿no? E aquí parece como si tuveran medo as institucións públicas de meterse en ese mercado de alquiler, ¿no? Supoño que será polo tema do mantenimento, que é complicado. A mí me gustaría que me fixeras, se conoces, que me fixeras que me falaras de como é en outros países, de como está regulado o mercado de alquiler, o sea, o mercado público, como funciona o mercado público, ¿no? Conozco un caso que é o de Suiza, que, bueno, creo que máis do 50% do mercado de alquiler de lugar de vivenda é público, ¿no? E ali funcionan, pois, teñen concedida, o sea, teñen unha concesión a particulares do mantenimento, ¿no? Non se cargan as institucións públicas do mantenimento. Sino que hai unha concesión, ¿no? Entonces, supoño que terán un porcentaxe do alquiler, ou non sei como é, ¿no? E eles encárganse de que todo funcione perfectamente, ¿no? Non sei se tens algunha experiencia. Eso por un lado. E por outro lado tamén, que é un tema, claro, que é máis profundo, que é o tema de incidencia da inmigración, tamén no mercado da vivenda, ¿no? Con isto non quero demonizar a inmigración, pero igual tamén hai que plantexar por que esa emigración, habendo aquí en España 2 millóns de parados, ¿no? Non sei, el tema é un pouco máis controvertido, difícil, pero sí. me voy a meter también. En cuanto a mercado de alquiler, mi experiencia profesional y personal, lo que conozco bien es el caso de Escandinavia, concretamente Suecia y Dinamarca. Claro, en España, eso me sorprendió muchísimo cuando llegué allí, que me decían, no, es que hay 4 regímenes de tenencia. Yo, pero ¿cómo que 4? Señores, está, o eres propietario o eres inquilino. Dicen, no, o eres propietario de vivienda privada o inquilino de vivienda privada o inquilino de vivienda pública o vivienda cooperativa. El inquilino de vivienda pública es lo más fácil, ¿no? Digamos, el casero, en vez de ser Pepito, es el ayuntamiento. Normalmente ayuntamientos tienen parques de viviendas muy grandes. Hay una empresa municipal que tiene 10, 20, 30.000, 40.000 viviendas, hay barrios enteros, hay lo que aquí se llama un plan parcial, que es desarrollado por el ayuntamiento con su empresa municipal. Cuestión de precios. Los precios en Suecia, eso lo sé, por ejemplo, por ley, es el resultado de una negociación entre los promotores públicos y privados, por un lado, y las asociaciones de inquilinos, que ahí tienen 100 años de historia. Entonces, se llega a un acuerdo y es un precio regulado. Es un precio regulado y eso con intervención del Estado. Y ese precio solo se puede aumentar, aparte, IPC aparte, si hay unos cambios estructurales, unas reformas que el propietario hace de la vivienda. Si cambian las ventanas, ponen un horno nuevo, etcétera, etcétera, aquí sí que se puede y se debe aumentar. Entonces, el gran problema, la gran discusión que tienen ahí es, los inquilinos dicen, no, es que no han hecho los cambios que han dicho y han aumentado mucho. Y los propietarios dicen, pero sí hemos hecho todos los cambios, ¿no? Tienen ese tipo de discusiones. Es la gran discusión política que tienen, y también dicen muchos inquilinos que se quejan de que le están renovando la vivienda para echarles, para subirles el precio y echarles. Es otra realidad. Entonces, un control de los precios, no quiere decir que sean bajos, pero están controlados, están limitados. En el alquiler,
Y después, el cuarto régimen es el régimen de lo que llaman cooperativa, que son asociaciones. Es como si todos nosotros, aquí en la sala, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a comprar un terreno y ahí vamos a hacer un bloque. Y cada uno de nosotros tendrá un 3% de acciones de esta cooperativa. Y ese 3% de acciones de cooperativa nos da derecho a una vivienda mientras todos nosotros vivamos en este bloque. Entonces, eso también es una cosa súper común. Sí, eso es el caso que conozco de primera mano. Entonces, ¿funciona? Bueno, a ver, tampoco hay que idealizar, ¿eh? Tienen sus problemas, los tienen, ¿eh? Cuidado. Hay gente que acaba en la calle porque no puede pagar el alquiler, hay gente que no puede vivir donde querría, etcétera, etcétera. Pero es unos problemas menores, mucho menores que los que tenemos aquí. Entonces, un poco lo que usted dice, bueno, aquí en los últimos 40 años no se ha querido intervenir, el sector público ha rehuido totalmente la cuestión de intervenir en la vivienda. Que es, así, a nivel de historia de las ideas, es bastante curioso porque sí que en España, lo que decía antes, o sea, en educación sí que hay o sea, se interviene públicamente bastante fuerte para estándares europeos. En sanidad ya no digamos, pero vivienda no se ha querido tocar. Se ha querido tocar yo entiendo que por una cuestión de un rentismo popular histórico que se ha ido construyendo y que se ha consolidado, entonces no ha interesado. Tema inmigración, claro, tema muy espinoso, ¿no? 2 millones de parados, sí, los tenemos, pero claro, no es una cuestión de la nacionalidad, es la cuestión de la tipología de mano de obra que este país necesita. Entonces, estamos el drama nacional que tenemos. Yo esto me di cuenta cuando emigré fuera de España, claro, que uno iba por Irlanda, por el Reino Unido y por Escandinavia, por Alemania, estaba llenísimo de españoles de mi edad, pero llenísimo. No había ningún problema para hacer amigos. Eran todos universitarios, cobrando súper bien, etcétera, etcétera. Nada, todo lleno de migrantes españoles, pero muchísimos. Pero ¿qué pasa? La estructura... Aquí hay muchos economistas que lo sabrán mejor que yo, ¿no? Pero la estructura económica de este país, lo que está demandando, el crecimiento del PIB que tenemos en España ahora mismo, que es el más alto de la Unión Europea, no está basado en gente como yo, o sea, el sueño de la clase media, que elijo, o sea, mis abuelos en el campo, mis padres ya licenciados, profesores de secundaria, yo ya doctor, bla, bla, dando conferencias en la universidad. Pero la economía española no está para esto. La economía española está para que en Levante lleguen decenas de miles de camareros, que obviamente yo no me voy a poner a hacer de camarero, entonces vienen ¿de dónde? De Argentina, de Ecuador, de toda Latinoamérica. Entonces, claro, eso es una cuestión de que la estructura económica de este país requiere de esta mano de obra barata que por los sueños aspiracionales de los locales no vamos a cubrir nosotros. Entonces aquí también un problema social grave. Por eso hay inmigración. La inmigración, obviamente, entiendo que usted se refiere a la inmigración del sur global, viene aquí porque, digamos, o sea, si no hubiese el trabajo que hay precario para los estudiantes españoles, no vendría en estos números. Y los 2 millones de parados, entiendo que son sobre todo, bueno, habrá de todo, ¿no? Pero hay una proporción también de clase media española que se está descolgando. Que eso, bueno, a ver, hay fenómenos como el fenómeno Trump, que es eso, ¿no? La clase media blanca, que en su país se escuela y no llega a los pocos trabajos cualificados, por un lado, y tampoco se va a rebajar a los trabajos muy precarios, que además los llenan la working class migrante. Entonces, claro, vamos un poco hacia eso, entiendo yo, ¿eh? Hola. Y perdone, es un poco la realidad estatal. Galicia es distinta, ¿eh? Pero si estaba un poco a escala española, por ejemplo, en el Levante turístico, esto que estoy diciendo yo creo que es muy claro. Hola, yo era en el tema de las propuestas. Sí. Hace poco vi una sentencia que se dictó por el Supremo y era referida a que en Cataluña pusieron un impuesto sobre las viviendas vacías, ¿no? Entonces eso fue impugnado, en primera instancia se perdió, pero ahora el Supremo, en una sentencia del año 22, dijo que ese impuesto no vulnera los principios constitucionales de igualdad, de capacidad económica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Entonces, lo que más gracia me hizo de esto, dije yo, ¿quién habrá puesto la demanda, no? Pues la Asociación de la Banca. La Asociación de la Banca. Ahí lo dejo. O sea, sí se pueden hacer cosas. Esta es una de ellas. Sí, sí. Y me hizo mucha gracia que los grandes damnificados y los que se molestaron en ir al Supremo y todo eso fueran los bancos. Claro, tiene cierto sentido. Claro, aquí lo que hay que hacer es ir a una política del pequeño propietario que tiene la vivienda vacía, darle todas las garantías para que pueda alquilar y se quede tranquilo, ¿no? Porque hay un problema, todo el tema de la ocupación, claro, hay mucha gente que dice, no, hay mucha gente que dice, uy, esto existe, y otros dicen, no, esto no existe. Es un problema en tanto y cuanto está en las mentes del pequeño propietario. Entonces, exista o no el fenómeno, o sea, el miedo está y cada vez más. Entonces, claro, aquí la administración pública tiene, uno, que garantizar, o sea, da la seguridad jurídica y no jurídica al pequeño propietario para que alquile tranquilo, para que sepa que no le va a pasar nada, que va a recibir sus ingresos por un lado. Y dos, hacer, esto ya es un poco idealismo mío, hacer palo zanahoria. O sea, usted alquila, perfecto, les grabamos todo lo que quiera. Usted no alquila, teniendo garantías tal y cual, pues, chicos, estamos en una situación de emergencia habitacional. Si usted quiere tener una vivienda vacía, lo tendrá que pagar, porque eso es un lujo. Claro, es que es una cuestión de casi justicia social muy básica. Buenas tardes. Ligado a la pregunta de la anterior persona, ¿conoce alguna comunidad autónoma o ciudad que tenga la siguiente tríada? Aumento de carga fiscal a la vivienda vacía. Limitación, primero. Segundo, la primera es aumento de carga fiscal a la vivienda vacía. Segundo, limitación o reducción de las viviendas turísticas. Y tercero, que se den las tres cosas, precio regulado de alquiler por metro cuadrado. Porque es igual, es quirúrgico, pero igual es donde hay que actuar con las tres a la vez. No sé si existe en España o no. El gobierno vasco está intentando algo. Sí, me parece, ha dado usted en el clavo. Lo primero, sospecho que existe, no sé dónde, el aumento, la carga fiscal a la vivienda vacía. Quiero pensar que existe. A lo mejor alguien en el público aquí me puede ayudar. Yo no le sabría decir dónde, pero quiero pensar que sí que existe. Lo segundo que me ha dicho... Las tres a la vez. Ah, las tres a la vez. Las tres a la vez. Los que están más cerca es Cataluña. Porque sí que los topes por alquileres están altísimos, pero la ley de regulación de alquiler que establece, digamos, todos los municipios catalanes que pueden ser declarados zonas tensionadas han sido declarados zonas tensionadas. Entonces, en Cataluña ya hay un tope a los precios de alquiler desde hace un año, creo. Ya se está empezando levemente, porque claro, que Cataluña está disparadísima, pero se está empezando a notar y ya hay, las reacciones, claro, dicen, no, es que claro, ahora los propietarios ya no quieren alquilar, han retirado todo. ¿No? Ya empiezan a tener estos debates, pero sí que es verdad que los precios de Cataluña ya no están aumentando como aumentaban tanto, en alquiler ya se han estancado. En Barcelona hay regulación, prohibición de alquiler turístico. También el misterio es cómo funciona, si funciona o no. No lo sé, pero sí que hay un plan que es el PEUAD, que es del 2017, que pone reduce el número de alquiler turístico en centro histórico y en la primera barra del Ensanche. Y lo primero, eso ya no lo sé, o sea, 2 de 3 lo tenemos seguro, 3 de 3 ya no estoy seguro. Quiero pensar que Cataluña es la que está más cerca. En Euskadi sí que sé que hay algunos municipios que sí que han permitido, pero son 4 o 5, que han sido declarados como zonas tensionadas, por tanto tienen el límite de precio de alquiler. Pero son 4 o 5. Y en el resto de España aún no hay ninguna otra comunidad. O sea, yo creo que algún municipio de Galicia será lo próximo, pero, por ejemplo, Madrid, Baleares y Valencia se niegan en redondo. O sea,
Vamos ya con la última. Sí, creo que quedan 6 minutos para echarnos, ¿no? Bueno, mira, enhorabuena por el debate que has establecido. Yo voy a comentar una idea. Yo creo que al final el rentista, el inquilino, en el tema de vivienda, lo que hacemos, meter todo el mundo en el mismo paquete, es fastidiarnos los unos a los otros por cuestión de tener más dinero, más allá de lo que ganamos, ¿no? Eso es una cuestión de avaricia, ¿verdad? Bien, pero yo creo que el tema de la vivienda es una voluntad política, exclusivamente política. Política, es una cuestión ideológica. Tú has citado la socialdemocracia y has citado... Es ideológica. Y además, en todos los ayuntamientos hay un documentito que se llama Plan General de Urbanismo, donde el propio ayuntamiento, con el apoyo de todos los concejales que están votados por los ciudadanos de esa ciudad, se decide para dónde va destinado cada terreno. Y eso es palabra de Dios. Así de sencillo. Es el Plan General de Urbanismo de una ciudad. Y no se puede cambiar. Ahora, ¿hay voluntad política de hacer lo que citabas antes, el cooperativismo? Aquí hay algunos que somos cooperativistas. Pues aquí el cooperativismo en Galicia, que salen cooperativas por todos lados, pero aquí lo del cooperativismo, eso de la solidaridad no va con la gente. Queremos tener nuestra casa y además que si pueden ser 7 pisos que no sean 6. Y es una cuestión de cultura cívica. El tema de la vivienda es un tema de cultura cívica. Donde no la hay, pues evidentemente hay la otra ideología, que es la del individualismo y cada uno que se salve. Y la falta de respuesta de izquierdas a esa produce lo que está produciendo. Y no vamos a ponerle nombre porque todos sabemos de qué estamos hablando. Produce eso. Desde los ocupas hasta los bulos que más por ahí. Entonces, Plan General de Urbanismo. Y después lo que comentaba mi compañero, fiscalidad. Fiscalidad. Usted tiene alquilado un piso. Es un negocio, pues grábelo. ¿Tiene 2 viviendas vacías? Pues grabarlas. Fiscalidad, pero con legislación parlamentaria o municipal. Es decir, ley. Y la ley hay que cumplirla. Y nada más, es una cuestión de voluntad política. Y eso es lo que hay que hacer. Y después, otra cosa. Te agradezco el trabajo que has hecho y la exposición. Pero yo ya conocía, o conozco, a un profesor de la Facultad de Geografía, curiosamente, que ya hace 20 y tantos años, me decía, yo las estadísticas tengo que ir a buscarlas fuera del país. Es decir, que también el país las instituciones deberían de ponerse a decir la verdad y no ocultarla por presión de los lobbies, de las constructoras y de las promotoras. Y somos todos marionetas de esa gente. Y nos debatimos y nos rompemos aquí los sesos discutiendo sobre esto cuando ellos están manejando todo. Plan General de Urbanismo, protagonismo de los ayuntamientos y vivienda de protección oficial ya. Vamos a terminar el coloquio dándole las gracias a Ismael por el esfuerzo que ha hecho de esta búsqueda de información y de datos, de conocimiento sobre el complejo mundo de la vivienda. Bueno, esto es una primera impresión donde se puede después hacer otros debates más específicos, ¿no?, sobre la práctica, por ejemplo, de las promociones públicas o de cooperativas, que, bueno, es una parte importante, ¿no? Y sobre todo de la persistencia en las políticas de apoyo y de promoción de la vivienda, que eso es lo que nos, en definitiva, ha faltado durante los últimos años, décadas, ¿no? Porque se pensaba que el mercado lo iba a solucionar y, de verdad, el mercado, como cualquier otra mercancía, lo que hace es tratar de buscar la máxima rentabilidad en las empresas. Entonces, terminamos ya esta charla, coloquio, y como repito, las gracias por tu asistencia y por tu... muchas gracias. Te vamos a dar un pequeño... Qué gusto, regalo, qué honor.